Bienvenidos al KJCC Poetry Series. Soy Lila Semborain, creo que todos me conocen, no necesito tanta presentación. Bueno, solamente hacer un poquito de resumen hoy, que la serie de poesía comenzó en el año 2004. Originalmente en el 2003, un poquito más informal, pero en el 2004, o sea que ya llevamos muchísimos años con estas lecturas y hoy recibiendo a poetas de Latinoamérica, de España, y bueno, hoy tenemos la suerte y el placer de recibir a Igor Barreto, que muchos acá lo hemos leído y lo hemos disfrutado muchísimo. También gracias a Sergio Cheifek, que lo va a presentar y que fue el culpable de que todos nosotros ahora seamos fans de Igor Barreto. Para su información, Igor Barreto nace en 1952 en San Fernando, una pequeña ciudad de los desiertos del Valle de Venezuela. Realizó estudios de teoría del cine y del teatro en Bucarest, Rumania. Ha dirigido las colecciones de etnomusicología y folclore del Fundef y ha sido profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado una decena de libros y han aparecido 2 antologías de sus textos, una en España. Algunos de sus poemas han sido traducidos también al francés, al alemán y al inglés. Sus últimos 2 títulos son El duelo del 2010 y Carreteras nocturnas, también del 2010. Es un poeta roto, mitad en el campo, mitad en el ascensor, como diría el brasilero Drummond de Andrade. Además de algunos reconocimientos e invitaciones de encuentros internacionales, recibió la beca Guggenheim en el 2008. Y simplemente quería leer una estrofa de uno de sus poemas del libro El duelo, que es un libro que me fascina y me parece que resume bastante bien un lugar desde donde se escribe, y dice: veo los caballos y entiendo su miedo. Bueno, los dejo con Igor Barreto, bienvenido, y con Sergio Cheifek, que lo va a presentar ahora. Sí, bueno, me da mucho placer poder presentarles aquí al poeta Igor Barreto. Es cierto, como dice Lila, que cuenta Igor aquí con muchos y muy calificados admiradores. Tanto es así que yo puedo pasar a ocupar inmediatamente el papel de detractor, lo cual sería como muy interesante para esta breve presentación, lectura o conversación que vamos a sostener. Después de lo que dijo Lila, que sumariamente explica y da una información acerca de lo que ha escrito y ha hecho Barreto, yo puedo agregar muy poco, o más bien podría agregar mucho, pero no quiero ocupar mucho tiempo y tampoco quiero decir muchas tonterías. Solamente quiero señalar un punto vinculado con algo que seguramente muchos de ustedes escucharon, que es la extraña vinculación que tiene Barreto con la idea de lo natural, con la idea de la naturaleza, con cómo debe ser o cómo tiene que ser representada la naturaleza en la poesía en este momento de la historia, para decirlo en términos así un poco grandilocuentes. A mí me ha pasado algo especial, de todas las cosas que me han ocurrido que son especiales con Igor, me ha pasado algo especial y tiene que ver con la escritura propia mía, que es que yo escribí una novela vinculada más o menos con Venezuela, que se llama Verón en viaje, y cuando tuve oportunidades de que sea reeditada, recordé, releí y advertí que había algo que me había olvidado de poner, olvidado entre comillas, en la primera edición, y la puse un poco de contrabando en la segunda edición. Lo que puse en la segunda edición fue un par de versos de Igor Barreto, de un poema que se llama El árbol de mango, que dice: el árbol de mango es inmortal,
no necesita de lo humano. Creo que estos dos versos pueden resumir bastante cabalmente la compleja idea acerca de lo natural y de la historia del tiempo que hay en Barreto, en la medida en que uno puede suponer que no hay nada más humano que la idea de mortalidad. Y asignada esa inmortalidad al árbol de mango en Venezuela, que es un árbol que podría ser calificado de sinónimo del territorio venezolano, porque prácticamente ha colonizado todo el territorio de Venezuela, y sin embargo no es un árbol nativo, me parece que en esos dos versos se resumen varias ideas contradictorias, varias ideas conflictivas acerca de la idea de nacionalidad, de natividad, de mortalidad y de lo humano. De manera que digo de nuevo que me da mucho placer presentar a Igor, y por último haría como una suerte de apelación y advertencia a lo que van a escuchar, en el sentido de que traten de fijarse, de prestar atención a ese particular lenguaje que tiene Igor, que convierte a su poesía más bien en una dicción, no tanto una invocación, no tanto una descripción, no tanto una postura estética que la tiene, sino más bien una dicción que habla de un idioma bastante personal y que en esta noche tenemos oportunidad de escuchar. Así que con ustedes, Igor Barreto. Bueno, gracias a todos por venir esta noche. Yo quisiera comenzar diciendo que estoy sumamente complacido pues, por esta invitación que a través del Centro Rey Juan Carlos y de Lila Sembaraín, ¿no? Se me ha hecho, y de la maestría creativa en español de la universidad. También, me siento muy complacido. Es la primera vez que estoy en Nueva York. He venido en otras oportunidades, pero sentí mucho temor de entrar a la ciudad y dije, voy a esperar llegar casi a los 60 años para acercarme a Manhattan. Así que bueno, así lo hice y lo celebro mucho. Bueno, estos son mis libros, les voy a leer algunos poemas de ellos. Al final, yo he tratado de escribir sobre un lugar. Recuerdo algo que decía Simo Gini, una diferencia que él establecía entre el pueblerino y el provinciano, diciendo que el pueblerino no tiene puntos de comparación, no compara su lugar con otro, simplemente habla desde él, mientras que el provinciano recurre a compararlos pues, con otros lugares, pues, ¿no? Básicamente lugares urbanos. Yo creo que hoy día esta opinión para mí se ha modificado. Creo que casi toda la realidad que vivimos es básicamente una realidad urbana, ¿no? Y que nuestro concepto de lo que puede ser la naturaleza o el paisaje o la vida rural ha cambiado mucho y debería ser redefinida, y creo que hay mucha resistencia a redefinirlo. Pero bueno, como quiera que sea, y como creo yo también que la literatura nace por poner en cuestión lo que es real, o por preguntarse sobre lo que es real y no es real, quisiera leer un poema de mi primer libro referido a este mundo y a este paisaje, donde se plantea esa duda. Y es un diálogo con un poeta anacrónico y amado, llamado Narciso Domínguez. Yo hablo con él, ¿no? Último diálogo con el poeta Narciso Domínguez, 9 p.m. Narciso Domínguez: dígame, Igor Miguel, aquellas luces reunidas no son una fogata. Igor: son manadas de zorros entre el polvo. Narciso Domínguez:
El deseo y la conciencia son como esas luces intermitentes. Y aquellas cabezas que se mueven al fondo de unas zanjas, junto a ellas veo cuerpos en mortal reposo. Igor, pero ¿de cuáles cabezas me habla? Con las primeras lluvias, las pequeñas tortugas rompen el cauce compacto de las lagunas y los cuerpos en mortal reposo son caimanes aún inmóviles por el barro adherido a sus corazas. Narciso Domínguez. Nevará, estoy seguro. Igor, en el llano no nieva. Narciso Domínguez. Y aquel pájaro que da saltos sobre una trocha solitaria no es el cuervo de Poe. Igor, pero ¿cómo explicarle a usted cuál es la realidad? Sí, algo difícil, ¿no? ¿Cómo explicarle? Y está otro poema. Yo le comentaba a Sergio antes de comenzar la lectura que quería leer poemas de personajes. Siempre me interesó mucho que el poema encarnara a un personaje. Ojalá, quizás hay una cierta utopía de fondo ahí, que el poema pueda ser un personaje, ¿no? Otro ser. Vicente Fernández. Vicente Fernández venía por el río El Tuqueque con peones, canalete y espadilla en una embarcación más húmeda que la muerte. Al llegar al salto la corriente los empujó volteándolos. Sobre el dorso del bongo había algas y líquenes de innumerables travesías, brazos y piernas en desorden. A él lo ayudaron a subir a un tronco. El agua espesa hacía vibrar las ramas como la cola de un lagarto. Habría espumas amarillentas sobre la corriente y a la tripulación dijo que sacaran el baúl con morocotas que traía. Se sumergieron y regresaron. Era un baúl colombiano recamado en bronce, pero Vicente Fernández no estaba. Se sumergieron y regresaron, pero él no estaba. Se sumergieron y regresaron, pero Vicente Fernández no estaba. Poema a la muerte de un caimán. El caimán se lo tragó. Sus más queridos lo olvidaron. Solo hoy lo recuerdan cuando el saurio ha muerto. En su apéndice había una hebilla con iniciales y una pistolita 7,5. En realidad, el caimán no mató a nadie. Hay otro ser mayor que nos devora. Tanto la víctima como el reptil fueron uno todo este tiempo. Los familiares deberían llorar también esta muerte.